Miren, señores, ayer veíamos el dólar con relación al día anterior y hoy está con relación, hoy viernes, con relación al jueves 23, al día de ayer. Aunque los bancos estuvieron cerrados, no hubo casi actividad, pero las transacciones online se podían realizar y los bancos cotizaban. Si usted quiere comprar dólares, usted entra a su cuenta y paga en pesos y ve la cotización ahí. Según la prensa, el Banco de Reserva ayer lo tenía en 64,20, el día anterior lo tenía en 64,15. Banco Popular 64,30, el día anterior lo tenía en 64,5, subió de 5 a 15, sí, subió 10, 15 más. Y Banco BHD 64,30. MB, espera, que estoy hablando, no sé preciso. Acá. El día anterior estaba, el Banco de Reserva 64,15, ahora 25. BHD lo tenía en 64,25 y ahora 64,30. Y el Popular también. El punto es que todos los días o sube 10 o sube 5 puntos. Y a mí lo que me preocupa, igual que como hablo cuando hablo de las encuestas, es la tendencia. Ayer tenía una discusión con mi compadre y ahí en Twitter sobre lo del crecimiento y sobre lo del gasto, de lo que presentamos ayer de la opinión del vicepresidente ejecutivo del BHD, del vicepresidente de Estudios Económicos sobre por qué el crecimiento y por qué no estamos creciendo de la manera que esperábamos. Y además, opiniones de economistas del zigzagueo de las políticas monetarias del Banco Central que hacen que esto impacte en el mercado cambiario. La realidad es que está así. El presidente en estos días dijo, está en 63.45. No, yo le dije, presidente, no, en ese día estaba, eso fue el lunes. No era 63.45, estaba en 60, según el Banco Central, en promedio 63.90 y pico. Y lo tenían los bancos en 64 y algo cada uno. Bueno, por otro lado, ya le dijimos 64,30, BHD y Banco Popular el dólar. 64,25. Perdón, con 20 el Banco de Reservas. Así está, en 64. Y los otros días, cuando intervino el gobierno, era porque había llegado a 64. Y la vez anterior, en marzo, cuando intervino también, era porque había llegado a 64. No sé, ahora lo que veo es que el presidente dice que no entiende por qué está ese tan alto y sigue subiendo. Y Magín dice que no hay problema porque tenemos muchas reservas. Mientras tanto, el déficit del gobierno cerró a lo que va de mes, ¿verdad? De 75 días a finalizar la ejecución presupuestaria, que faltan 149.277 millones. El gobierno había presupuestado 240.000, con el presupuesto complementario pasó a 276.000, de los cuales, porque del 3% se llevó a 3.7, 3.47 el crecimiento del déficit fiscal. El pago de intereses ascendió a 222.000, 2.8% del Producto Interno Bruto. Ese es otro tema también que llama a discusión, que si la deuda es conveniente, que si la deuda, el problema es que la deuda es la saturación, como el que hablaba ahorita, y la esponja. Llega un momento en donde ya no aguantan más, y entonces ahí es el problema. Gasto de capital, mientras ejecutamos pago de intereses de la deuda de 222.000, un 2.8% del producto. En gasto de capital se ejecutaron 125.000. A la mitad, un 1.6% del producto. Pero, como siempre trato de recalcar, y esa era la discusión que teníamos, que me decía ese economista, pero el problema es que el CAPEX, el gasto de capital, impacta en el producto a largo plazo. Yo decía, sí, pero tenemos 5 años y llevamos un quinquenio. En el primer año, igual que lo mismo de los intereses. Esos 1.600 millones que acabamos de emitir ayer, antier, ya vamos a tener que pagar la primera cuota en 6 meses. Ya lo calculé. ¿Cuánto me dio ayer? No me recuerdo. ¿Ustedes se recuerdan? Yo hice el cálculo al 5.87, le calculé cuánto era y lo dividí semestral, los pagos que se hacen de intereses, hay que pagarlo. Bueno, el problema es, como le decía, que de gasto de capital ejecutamos un 1.6% del producto, pero de esos 125.000 millones, solo 45.000 son obras en proceso. Solo 45.000 millones son obras en proceso. Porque hubo otros 48.000
que para sumar a los 125 que se destinaron a transferencia de capital, amortizaciones. O sea, lo que se construyó realmente, en lo que realmente se invirtió en gasto de capital, en obras, en procesos, fueron 45 mil millones. Entonces, en consumo se gastaron 375 mil, en transferencias corrientes 388. Y de esa manera sumamos 343 mil millones de dólares, de pesos transferidos, calculado a la tasa actual, a la deuda externa, a la deuda pública de este año, tan externa como interna, con esos 1.600 millones de bonos soberanos que emitimos. Si lo calculamos a la tasa actual, esos 5.533 millones de dólares que el gobierno ha colocado en bonos soberanos en los mercados de capitales para completar las necesidades de financiamiento que teníamos para el 2025. Esos fueron los 1.600 que estaban aprobados por el Congreso, ya pues, estaban en el presupuesto contemplado. Pero al final del día, en este año, son 343 mil millones de pesos, que fueron elevados a 350 mil en el presupuesto complementario para hacer gasto de capital, para hacer gasto en obras de capital, en inversión, que es un reconocimiento implícito que lo ha dicho el propio Magín. Por eso era que discutía con esta persona, hacíamos en el de los tweets. Es el propio gobierno que está reconociendo que la inversión no ha estado a la par, con 2.4% del Producto Interno Bruto en inversión, cuando el mínimo que Leonel invirtió fue 4 y Balaguer, de lo cual fuimos funcionarios, tanto él como yo, era 5% y para arriba. Obviamente que la excusa es. Entonces, con la emisión, la ley de presupuesto tenía contemplado 350, se elevó a 361, se le añadieron 11 mil millones más, ya eso lo habíamos visto, lo que va de la deuda. Entonces, 10 mil, casi 11 mil millones más. De esos bonos, lo diferente con los bonos es que los bonos se usan para lo que el gobierno decida. La primera emisión de dinero que hizo el gobierno, que fue, y lo escribió Andy Daguaj, era un artículo criticando, y yo lo decía por aquí, digo, ¿pero para qué? El negocio de Capaperro emitió más de lo que se necesitaba para el rollover que correspondía para ese momento. El rollover es el reenganche, o sea, se me vencía un documento de 1.000 millones, por ejemplo, un bono, y yo no saco 1.000 millones de mi caja, yo lo que hago es que emito otro documento, se lo doy a los tenedores, a la nueva tasa, a 20, a 10 años más, 30, lo que ellos entiendan, a lo que les parezca, y emito los 1.000 y emito 1.500 más, que es lo que están en el déficit. Pero el gobierno emitió no 2.500, que era lo que estaba, sino que emitió 4.000, por ejemplo. Entonces había 1.500 más que no se necesitaban para nada y para depositarlo en el Banco de Reserva, pagando intereses. Un negocio, un desastre. Y eso se habló, se escribió, se criticó. Ahora Magín cogió de ese dinero que estaba metido en caja para esos gastos de capital que justamente justifican lo que estamos hablando y le dan validez a las críticas que el mismo Magín hacía cuando estaba fuera del gobierno. Y ahora en el gobierno, coherentemente, y entiendo que eso fue el mismo error del presidente con Magín, no haberlo puesto antes. No haberlo puesto antes en finanzas. Entonces, la deuda pública a agosto, que estaba en 60 mil millones de dólares, del sector público no financiero. Ese es sin Banco Central. Pasa de 60 a 61.700 con los 1.600 millones de dólares. Cercano ya al 60% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso es, como digo, a tomar en consideración, corregir las causas, porque el déficit, si no se corrige el déficit, vamos a tener que seguirnos endeudando. Y este año, y el año que viene, si este año fueron 343 mil millones, el año que viene habrá que buscar 350 mil millones más. Eran 343 mil, miren cómo se llevó a 361 mil. Y el año que viene usted va a tener que buscar porque el déficit se va a seguir ensanchando. Aunque la ley de responsabilidad fiscal hubo que ampliar un poco para poder tener gasto de capital, porque el gobierno no ha corregido la parte del gasto corriente. Que el gasto corriente va a consumo, sí, pero déjame que yo gaste y decida mi consumo.
y mis inversiones, porque hasta las inversiones de capital tienen un razonamiento macroeconómico y financiero. Yo invierto en el proyecto que me da una mayor tasa interna de retorno, en el proyecto que tiene un mayor valor presente neto. No es que yo porque estamos invirtiendo, yo invertí 50.000 millones, sí, pero ¿cómo los invertiste? Es igual como se habla de la calidad del gasto. Y ayer veía un buen artículo y él escribe profundo y lo hemos compartido aquí, del artículo de Rolando Reyes, de que la inversión, que si la inversión y la deuda para invertir en gasto educativo, ¿verdad? En sacar de la pobreza, la educación, que es lo que más reditúa. El problema es que aquí también tenemos un gasto que no es eficiente. Y ayer escribía él en Pérez Duchi también sobre la opinión del presidente en estos días, que nosotros la criticábamos también, sí, pero ¿con qué derecho usted decide mi ingreso de la no indexación salarial de 34.000 a 50.000? Que estamos pagando impuestos por 17.000 pesos que no debiéramos. Que van a disminuir los ingresos del gobierno. Qué bueno que disminuyan. Pero no es bueno que disminuyan, pero que disminuyan legalmente, que no disminuyan, que tú no hagas un ajuste ahí, que no haces ajuste ilegalmente para sacarme dinero a mí del bolsillo. Mientras yo tenga más ingresos disponibles, yo tengo más para gastarlo y gasto más eficiente que tú. O sea, hasta en ese sentido hay una eficiencia marginal de la inversión. Donde yo tenga mayor eficiencia, donde yo tenga mayor rentabilidad, ahí invierto los recursos. En programación de capital de inversiones uno hace ese análisis. Yo tengo 10 proyectos y yo tengo un monto de recursos disponibles que puedo acceder en la banca. Yo puedo financiar 5 de los proyectos, pero tengo un proyecto que me da una tasa interna de retorno de 10, otro de 12, otro de 3, otro de 7, otro de 9. Entonces yo selecciono los 5 proyectos que tienen las tasas internas de retorno más elevadas. Y de esos 5, pues empiezo con el que tiene la más elevada y sigo con el segundo y sigo con el tercero, y así voy sucesivamente. Hasta que se me agotan los recursos. Entonces se me agotan los recursos, hice el de 15, 14, 13, 12, 11, hice esos 5. ¿Cuáles me quedan? Me queda uno de 9. Bueno, pues si yo me voy a financiar 7, puedo hacer el de 9. Pero mira, a ver si tengo otro por ahí que me dé 11 o 12. Es así. Y eso pasa con el gobierno. Por lo general el Estado invierte mucho, es peor en la inversión y más cuando decide para gasto corriente. Que el subsidio va, sí, pero esos subsidios hay una franca chela con esa, sabrá Dios cuánto con eso se quedan. Entonces, no, es peregrino el argumento. Tiene en cierto modo algún sentido por un lado, pero es más de justificación. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.